Muy buenas tardes a todos los que se encuentran en este momento en la sala Antropoceno, más de 20 personas, y a todos aquellos que lo verán grabado en nuestro canal Antropoceno en YouTube. Este jueves, el número 25 de esta segunda temporada, y ya llevamos más de 50 programas grabados, nos encontramos con Mauricio Devoto, que es abogado y escribano. Mauricio fue presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires entre el 2006 y el 2010, secretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia de la Nación entre el 2016 y 2017, embajador argentino ante el Mercosur y al ADI en el 18 y 19, y actualmente es director de CIBES, que es el Centro de Estudios en Ciudadanía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Con nosotros Mauricio Devoto, que compartirá con nosotros una media hora de su postura, y a continuación abrimos el debate para que todos puedan hacer preguntas y respuestas. Mauricio, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Y buenas tardes a todos. Un placer estar, bueno, ya hemos compartido toda esta serie de encuentros de este año y realmente para mí fue muy entretenido y el aprendizaje que he tenido en todos estos temas eh, muy variados y con gente que realmente bueno, yo realmente no conocía y le agradezco mucho a Mariano y a Javier por haber podido participar de estos encuentros, de todas las temáticas que fueron realmente muy, para mí, sorprendentes. Haber encontrado toda esta gente, todos productores fundamentalmente, que son los que nuestra tierra y realizan esta tarea que a la gente sobre todo a gente de derecho o gente que estamos más trabajando con la cabeza, trabajando con las ideas, no tenemos la posibilidad de estar en contacto permanente y cotidiano. Y para mí es un aprendizaje muy importante. Y espero entonces que a lo mejor alguna de estas cosas que veamos hoy también lo saquen a lo mejor de este trabajo cotidiano que hacen todos los días y podamos compartir y podamos reflexionar juntos sobre estas cosas, ¿no? Y lo que vamos a ver, lo que vamos a tratar de ver en estos pocos minutos, hacen a aquellas cosas que están vinculadas con una categoría que compartimos y que hacen nuestra vida en común, pero que muchas veces seguramente nosotros ni siquiera nos planteamos o nos damos cuenta que la ejercemos o que deberíamos ejercerla, y que nos toca de lleno y que también está vinculado con nuestro actuar cotidiano y que nuestro actuar cotidiano influye en algo que es concretamente lo común y lo de todos, y que no es algo que realmente estemos o que estemos formados y que hemos sido educados y que nos eduquemos en ello. Y es concretamente como el título que le hemos dado a esta charla, es uno de los componentes del título, que es la categoría de ciudadano. Eh, Nuestro título habla de la educación en ciudadanía y la formación en ciudadanía, pero antes que eso está el término realmente de ciudadano, que está vinculado con el sistema político en el que nos encontramos, y sistema político que a nosotros nos acompaña desde el momento en que nacemos. Nosotros nacemos, cada uno de nosotros, independientemente de la actividad que desarrollemos, nacemos reglados, nacemos normados. La categoría esta de ciudadano nos acompaña inmediatamente de que nacemos y recibimos un documento de identidad, y independientemente nosotros de la actividad que desarrollemos o de la actividad que ustedes desarrollan todos los días, que aparentemente les puede a ustedes resultar que poco tienen que ver
con lo público, que a lo mejor lo ven como si fuera el otro con el que permanentemente tienen que lidiar todos los días por por lo que por las normativas, por las regulaciones, más allá del tema del clima o de la naturaleza con la que ustedes conviven todos los días, hay otro tema que está vinculado con estas vicisitudes que hacen a estas cuestiones de las regulaciones, de los impuestos, que aparentemente siempre son otros y que dependen de otros que no somos nosotros. Sin perjuicio de ello, esto que parece o que resulta algo extraño a nosotros, parte de un mundo en el cual eh, nosotros ese mundo de lo común o de lo público, integra, así como las partes comunes de un edificio de propiedad horizontal, que cuando nosotros compramos un departamento en un edificio de propiedad horizontal, sabemos que además de ser dueños del departamento, sabemos que somos las dos. Sí, sí, Javier. Te voy a pedir en todo caso, si querés, apagar un rato tu cámara, porque tenemos poco ancho de banda y se pixela tu sonido. A ver si te escuchamos mejor. Ah, perdón, A ver que si ahí te debemos escuchar en forma fluida. perdón. No, en todo caso, si, después prendemos para el diálogo si quieres tu cámara, pero así te escuchamos bien. Ahora me escuchas mejor. Te seguimos escuchando con mucho eco. No sé en la sala cómo lo escucha la gente. No me escuchas bien? No, se No, escucha en cortado, general se Javier. escucha como entrecortado. Por eso, si apagás tu cámara, a lo mejor tenés más ancho de banda y lo destinamos al sonido, aunque A no te ver, veamos. ahí la apagué la cámara. Ahora sí, ahí está mejor. Ahí te escuchamos bien. No te vemos, pero te escuchamos mucho mejor. Bueno, entonces, ahí les decía entonces que toda esa normativa que forma parte de lo público, que aparentemente nosotros lo vemos como algo extraño a nosotros, porque nosotros nos analizamos o nos vemos a nosotros mismos como individuos, mientras que lo público forma parte de otra cosa que no somos nosotros. No es tan así, porque cuando nosotros, y di el ejemplo de la propiedad horizontal, que cuando nosotros compramos un departamento, cuando el departamento viene incluido en la propiedad horizontal con partes comunes de un edificio, del cual es del departamento, o las partes comunes son accesorias a los muros maestros, a las escaleras, y yo no puedo pretender tener un departamento sin ser dueño, sin ser copropietario de las partes comunes del edificio. Lo mismo sucede con mi categoría de ciudadano que, eh, que presenta ciertos derechos y deberes que acompañan a la persona y al individuo durante toda su vida. Entonces, cuando hablamos de un sistema político, cuando hablamos de un sistema político democrático y un sistema político republicano en el cual nosotros vivimos, no solamente nosotros vivimos como individuos, sino que convivimos como ciudadanos con todas las demás personas. De forma tal que ese otro al cual nosotros le endilgamos o le achacamos la construcción de lo público, en este caso el hacer las normas, el ejercer la justicia, forma parte también, por otro lado, nosotros participamos de esa construcción de una u otra manera. Y ahora vamos a ver, el sistema político adoptado por nuestra Constitución Nacional es de una democracia liberal de forma republicana. Lo democrático de este sistema está referido al origen y a la legitimidad del poder. Es decir, de dónde proviene el poder de quien nos gobierna. En las democracias modernas rige el principio de la soberanía del pueblo, o sea, el poder proviene del pueblo.
A diferencia de lo que se llamaba la democracia directa, como era la democracia clásica de Atenas de Pericles, del siglo V antes de Cristo, que es la que suele referirse como modelo perfecto, en donde los ciudadanos legislaban, juzgaban y administraban la ciudad por ellos mismos. Las democracias modernas son representativas o indirectas, no gobiernan los ciudadanos por sí mismos. O sea, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Eso dice nuestra Constitución. Tenemos que tener en cuenta que, salvo aquel momento, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, la democracia como sistema político no funcionó prácticamente nunca más. La democracia, que funcionaba en ese momento porque era una pequeña ciudad, Grecia funcionaba en pequeñas ciudades, pequeñas polis. Ya después, cuando aparece la otra gran potencia, que era Roma, que era después se extendió en un gran imperio, esa posibilidad no existió más y apareció el sistema republicano de gobierno, otra forma de gobierno. La democracia, como tal, no funcionó nunca más y fue recuperada recién a partir prácticamente del siglo XVIII. O sea, esa posibilidad de gobierno del pueblo y por el pueblo fue recuperada recién en el siglo XVIII a través de un esquema no ya como de democracia directa, sino a través de una forma representativa. Era imposible ya que el gobierno gobernara directamente. Aparece la forma representativa, fundamentalmente tomada por los ingleses y que después llegó a nuestro continente a través de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, con un sistema muy particular. O sea que la democracia llega, en este caso a la Argentina, con un sistema ya liberal, que es el que nosotros conocemos, o sea, a través de la República, un sistema republicano con un sistema de división de poderes, de pesos y contrapesos. Dentro del sistema argentino, dentro de nuestra Constitución argentina, que es el que nosotros conocemos, que es una democracia liberal, de forma republicana, la ciudadanía constituye un elemento fundamental del sistema político, es decir, además de los poderes del Estado, que son los que nosotros conocemos, y los principios de la división de poderes, la ciudadanía constituye un elemento fundamental. La ciudadanía somos nosotros, somos todos nosotros. El actuar, y esto es una cosa que ni siquiera se habla de esto ahora, el actuar de los ciudadanos, es decir, de todos nosotros, el actuar justo o injusto, el actuar pacífico o violento de cada uno de nosotros, imagínense el actuar de Javier, el actuar mío, el actuar de Mariano, justo o injusto, pacífico o no pacífico, el cumplimiento o incumplimiento de los contratos, ese actuar cotidiano, en definitiva, estamos actuando los valores que establece la Constitución, multiplicado por 45 millones de personas, ese es el tipo de sociedad que nosotros estamos construyendo, la sociedad más justa o menos justa, más pacífica o menos pacífica. La justicia, estamos ejerciendo nosotros incluso el valor justicia del que habla la Constitución Nacional, que no es la justicia solamente, no tenemos que confundir el valor de la justicia con el sistema judicial. O sea, cuando nosotros vamos y reclamamos justicia al sistema judicial, fíjense ustedes que el sistema judicial es muy pequeño y es de excepción. Debe haber 10.000 funcionarios del sistema judicial en todo el país que ejercen la dimensión judicial de la justicia. Es decir, le dan a cada uno lo que le corresponde cuando les toca a ellos ejercer esa función. Pero cuando la Constitución habla de afianzar la justicia, es un valor que le corresponde a todos aquellos que deciden habitar en el suelo argentino. Entonces, cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos,
tienen la obligación, porque esa es la función que le corresponde al ciudadano, tienen la obligación de ejercer esa cuota de justicia, del valor de justicia que le corresponde, cumpliendo las normas. Por supuesto, si sos funcionario público, tenés la responsabilidad mayor. Si sos juez, te corresponde otras cosas, pero si sos ciudadano, tenés la obligación de ejercer esa cuota de valor, cumpliendo las normas, pero además cumpliendo con, por ejemplo, cuando vos firmás un contrato con Javier, tengo la obligación yo de cumplir esas obligaciones. Hay una dimensión de la justicia cotidiana que yo tengo, que no hace falta que llegue el juez. Hay millones y millones y millones de transacciones que se concretan todos los días por millones de personas, donde ni siquiera hace falta que llegue la justicia judicial. La hacemos nosotros, el ciudadano, porque es la obligación de cumplir las normas. Hay millones de situaciones de todos los días, nosotros mismos, el ciudadano, el empresario, el cura, la ama de casa, cuando tenemos la necesidad de contratar a personas, cuando lamentablemente tenemos que despedir, nosotros tenemos que ejercer los valores, la paz, la unión, la justicia, son valores que están establecidos en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales, que le corresponden a la ciudadanía, que así están establecidos por la Constitución respecto de los ciudadanos. Y si nosotros mismos, previos a la llegada de la justicia judicial, si nosotros como ciudadanos no cumplimos esos valores, evidentemente nunca va a funcionar el sistema político, nunca va a funcionar las instituciones, porque este conjunto, esta suma de actuación de la ciudadanía constituye el insumo o la materia prima que nosotros le damos al resto del sistema político para que después funcione. Si nosotros le damos carne podrida a los ciudadanos, es decir, nosotros, como profesores... Mauricio, estamos teniendo mucho problema con tu audio. Bueno, ¿Hay alguna forma que puedas mejorar la calidad, el ancho de banda, algo? Porque estamos muy entrecortados y nos cuesta seguirte un poquito en esta conversación. perdón. No, no, no tenés que pedir perdón, es la tecnología en este momento que está difícil. ¿Tenés alguna Bueno, forma de posicionarte? Te damos si querés unos minutos para que te ubiques en otra parte de tu casa donde tengas buena señal y tengas mejor ancho de banda, ¿puede ser? Estamos con Mauricio Devoto, abogado y escribano, para los que entraron hace un ratito, director del CIBE, Centro de Estudio de la Ciudadanía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, comenzando a hablar de lo que es ciudadanía. Mientras tanto, Mauricio ahí se une con el teléfono. Bueno, a ver, desmuteate en el teléfono, a ver si podemos verte mejor ahí. Y te escuchamos, Mauricio. A ver. Ahora, a ver ahí, Ah, una maravilla. ¿ahí me escuchás? Excelente, excelente. Bueno, bueno, me escuchaban lo que te estaba diciendo. Sí. Te estaba diciendo entonces que digamos, la ciudadanía y la actuación de la ciudadanía y la actuación de los valores por parte de la ciudadanía y de los habitantes resulta fundamental a los efectos del funcionamiento del sistema político democrático y republicano. Es decir, que el sistema político democrático y republicano no nos viene dado, sino que la ciudadanía es el sistema político. Nosotros estamos construyendo todos los días la democracia. Entonces, hoy en día, y esta es mi tesis, mi posición, tenemos una república, una democracia sin ciudadanos o ciudadanos sin atributos, porque no estamos siendo educados, porque estas cualidades para ejercer la función ciudadana, y se trata de ejercer los valores y además una cierta disposición del carácter, para ejercerlo de una determinada forma, no se adquiere por ósmosis, ni se hereda, sino que esto se forma
el carácter se forma, se educa y se aprende. No estamos siendo educados en esto. Y esto no lo digo ahora, sino que vos lees esto desde hace 2500 años, esto fue una preocupación de los griegos, de los romanos, y ahora de la Unión Europea, donde la Unión Europea saca directivas donde obligan a los países a educar en ciudadanía y a formar en ciudadanía, y todos los países tienen la obligación en las escuelas de formar en esto. ¿Y qué es lo que sucede? Acá en nuestro país, todas estas cuestiones están siendo tomadas. Por un lado, estamos a las resultas de esta grieta, lamentablemente, ya no de modelos de sistema político, sino de modelos de gobiernos que caímos en esta grieta política de los gobiernos, de los modelos nacionales o populares, o liberales, en definitiva, casi neoliberales, donde en definitiva a la gente te ponen la obligación de ponerte o de un lado o directamente ponerte del otro. ¿Y qué significa esto? Los gobiernos nacionales y populares entienden perfectamente esto, entonces cuando llegan al gobierno, cuando toman el poder, en las materias del colegio, de las escuelas, dan estas materias, construcción de ciudadanía y educación de ciudadanía, y lo que hacen es le ponen contenidos donde lo que hacen es adoctrinar militantes para la causa política. Y esto, entonces, los contenidos que dan hoy en las escuelas es para adoctrinar a chicos para ir a favor de la causa de los gobiernos nacionales y populares. Cuando llegan al gobierno, lamentablemente, porque a mí me tocó estar en el gobierno pasado, no le dimos bolilla. Entonces lo que hacemos es simplemente considerar que el ciudadano es una especie como de cliente que en definitiva lo que hacemos es pensar que el ciudadano no tiene que participar en lo político ni en lo público, porque de esto se tiene que ocupar, lo tenemos que profesionalizar lo público, no lo hacemos participar al ciudadano de la construcción de lo público, y entonces tenemos un ciudadano totalmente apático, donde que se ocupe solamente de sus cuestiones personales y no participe de la construcción de un espacio público común. Entonces, cuando vienen los problemas, entonces, ahí sí, ¿qué pasa? Hay justicia, qué sé yo. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Y bueno, a los jueces, ni siquiera nos preocupa quiénes son los jueces que se designan. O sea, hacemos lo mismo, pero al revés. Yo no quiero adentrarme en esto porque es bastante complicado el tema y no me quiero meter en esto. Lo que quiero decir es que, preocupados demasiado todos nosotros por nuestro carácter de individuos, no alcanzamos a hacer esa transición al carácter de ciudadano, no hacemos ese desdoblamiento personal de individuos a ciudadano, y entonces cada uno de nosotros no damos ese plus más de participación en lo público, que lamentablemente lo tendríamos que hacer, pero para eso tenemos que recibir una cierta educación, y eso es lo que no estamos haciendo. Entonces nos asombramos con lo que estamos viendo ahora todos los días, y nos parece, y a veces yo no sé si alguno de ustedes se plantea, ¿cómo puede ser que una misma Constitución permita que suceda lo que está sucediendo ahora? Que un juez y que un presidente, una vicepresidenta hagan lo que va. Yo no me sorprendo nada porque entiendo perfectamente todo esto que está pasando. No me extraña. Ahora, no entiendo cómo a los demás no... Y yo entiendo perfectamente cuáles son las razones. Entonces, por eso el tema de la educación en ciudadanía, y yo creo que educando ciudadanos, y yo creo que todos nosotros somos ciudadanos, todos nosotros, deberíamos en definitiva participar un poco más de lo público, hacer este desdoblamiento, porque en definitiva todos somos parte. Y todos construimos de una u otra forma nuestra vida cotidiana, con nuestro actuar cotidiano, ejerciendo los valores, construimos la sociedad que decimos merecer. Y esto es un poco el desafío que nosotros tenemos para el futuro, ¿no? Lamentablemente, la coyuntura hace que esto no nos
no nos parezca o importante o nunca nadie nos lo ha explicado como corresponde. Bueno, acá un poco con esto los dejo porque prefiero que me pregunte, porque hay muchas más variantes de todo esto. Pero esto es un poco el centro de la cuestión. Perfecto, estamos con Mauricio Devoto en esta tarde de Antropoceno. Ahora damos la vuelta a la página y le damos la posibilidad a todos los que quieran participar, levantando la mano, a hacer alguna pregunta. La primera la está haciendo Mariano Vinograd. Adelante, Mariano. Estoy en el auto, así que elimino la imagen, solo dejo el audio, ¿sí? Dale lo que quieras. ¿Se me oye bien? Perfecto, perfecto, adelante. Perfecto. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Es un tema denso, es un tema importante. Seguramente ahora en la charla lo vamos a poder ir desmenuzando. Mencionaste al principio que, en fin, que tenías una cierta interés, admiración por este grupo de personas que nos dedicamos a cosas concretas que tienen que ver con el trabajo cotidiano, con despertarse temprano, con tocar bienes, etcétera, y cierta distancia con el mundo de las ideas, del derecho. Yo efectivamente, por un lado me considero verdulero, me levanto a las 5 de la mañana y voy al mercado, pero yo me siento totalmente ciudadano. Yo creo que no se puede ser verdulero sin ser ciudadano y no se puede ser ciudadano sin ser algo. Me viene a la mente, durante muchos años recibimos la visita de un maestro francés, un hombre que habiendo sido barricadista en mayo del 68, dedicó su vida a las frutas y hortalizas, y nos definía como anarcoliberales. Nos definió una definición europea o afrancesada que probablemente no corresponde exactamente a los brasileños o a los chilenos o a los uruguayos. En fin, nosotros tenemos esta característica. Quienes tenemos 60 años y fuimos a la escuela pública, el concepto de la libertad lo teníamos bastante instalado. Lo oíamos en el himno, lo oíamos en Aurora, todos los días a la mañana, la bandera celeste y blanca, la libertad. En este momento algunos tenemos sensación de que hemos perdido un poco de libertad. Hay países que de pronto se plantean revisar su constitución. Por ejemplo, Chile, por ejemplo, ahora Colombia se está proponiendo unas revisiones muy grandes. Nosotros tuvimos una revisión en el 94 que aparentemente solamente correspondió a la consolidación del sistema partidario. En fin, puede ser que necesitemos otra constitución. ¿Cómo instalamos más fuerte esta idea de la libertad que está tan coercionada por el Estado burocrático? Bueno, es interesante el tema, es muy interesante el tema porque el tema de la libertad está muy vinculado, digamos, muy vinculado. Cuando hablamos de libertad tenemos que considerar que uno de los problemas que tenemos es cómo entendemos o cómo interpretamos los términos. Porque todos hablamos y todos hablan, utilizan los mismos términos. Utilizamos el término justicia, utilizamos el término libertad, y así como otros términos, pero cuando hablamos de libertad no estamos todos hablando de lo mismo, o no podemos estar hablando de lo mismo. Cuando hablamos de libertad podemos estar hablando de la libertad negativa, en materia de ideas o de teoría política, podemos estar hablando de libertad negativa o libertad positiva. El liberalismo siempre habló de libertad negativa. La libertad negativa significa la no intromisión o la menor intromisión posible de otros en la vida y en los intereses de cada uno. Por lo tanto, por ejemplo, las democracias liberales o el modelo de democracia liberal, que es el que se impuso en el mundo a partir de la caída del muro de Berlín, sobre todo, y el que tenemos ahora y el que rige en casi todo el mundo, se basa fundamentalmente en las ideas de la libertad negativa, que es tratar de intrometerse lo menor posible o en defender esta libertad negativa de la menor intromisión posible de otros en la vida de cada uno de nosotros. Pero sin perjuicio de eso, nuestra Constitución está basada en estas ideas. Las instituciones de nuestra Constitución, de nuestra República, están basadas en esta idea. Pero no todo el mundo piensa lo mismo. Por ejemplo, en el caso chileno que vos nombraste,
y esta reforma de la libertad negativa esta reforma de la Constitución va en contra de esta idea de la libertad negativa. Incluso, vos fíjate que la evolución que hubo de los derechos, incluso de los derechos humanos, incluso en nuestro país, esta evolución ha ido resaltando otros derechos que no fueron los derechos propios de la libertad, de ese tipo de libertad que teníamos en la Constitución del 53. Han aparecido otros derechos, los derechos sociales, fueron los que se fueron desarrollando a partir en el siglo XX. Entonces, esas ideas más liberales, más vinculadas con la idea de la libertad negativa, de la no intromisión en la propiedad y en los derechos de cada uno de nosotros, en todo el mundo se fue reduciendo, y las constituciones, estas modernas, incluso las latinoamericanas, estas reformas, están yendo en sentido contrario a esto. En Chile se está modificando total y absolutamente el esquema tradicional de la democracia liberal y de la democracia republicana. Esto está yendo hacia otro camino, en camino contrario. Y todos estos modelos, el modelo nacional y popular, va en contra también de esto. Cuando ustedes leen los libros estos actuales de la decadencia de la democracia, cómo implosiona las democracias desde adentro, es porque se está poniendo en discusión este sistema de las democracias liberales, que dicen que ya no resultan más y no solucionan más los nuevos problemas que han surgido a partir de la caída del muro de Berlín. Entonces es al revés. El problema es que estamos teniendo problemas respecto de esa libertad a la que vos haces referencia, y que nosotros todavía creemos que esos valores están como grabados a fuego en algún lugar y no están más grabados a fuego. Entonces, el tema es cómo nosotros volvemos a construir algo que resulte más potable, pero acorde más a estos nuevos requerimientos, a estos nuevos demandas sociales que han habido, sobre todo desde la mitad del siglo XX en adelante, y que el liberalismo ha quedado como medio colgado. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Mauricio, tocaste el tema Chile, y en la sala tenemos un referente de nuestro antropoceno, que es Reinaldo Lobo, que está en Chile y pidió la palabra. Reinaldo se ríe. Te doy la palabra, Reinaldo. Hacemos un pequeño intercambio contigo, que seguramente querrás comentarnos algo. No, muy breve respecto de lo que es muy relacionado con, te agradezco además, Mauricio, la exposición, creo que es muy ilustrativa. En materia cívica, yo creo que Chile está más atrasado que ustedes. Nosotros hemos tenido una pérdida de educación cívica a nivel de colegios, de escuelas, de manera muy importante, que viene más o menos de los tiempos de la dictadura, cuando cambia el modelo educacional y empiezan a retirarse estas cosas. Y eso nos ha traído muchos problemas. De hecho, hemos cambiado 2 veces. Teníamos voto obligatorio con inscripción en los registros electorales, pasamos a voto voluntario y acabamos de volver a voto obligatorio. Esta elección que viene ahora, que es el plebiscito por la nueva Constitución, es obligatorio. Todo el padrón va a votar. Y se nos acaban de ir, por ejemplo, los presagios de las encuestas hoy día valen bastante poco, porque se acaba de constatar que el padrón prácticamente se va a duplicar en cuanto a la cantidad de votantes que van a asistir por esta condición obligatoria. Entonces, ¿por qué se tuvo que hacer eso? Porque la gente empezó a abstenerse de ir a votar por una falta de compromiso cívico respecto de los deberes que tenía. Venimos de un estallido, por problemas. Ahora, a pesar de todo eso, creo que afortunadamente hemos tenido una vocación y una conciencia institucional que nos lleva a canalizar los problemas que hemos tenido por vías institucionales. Y creo que lo que hoy día Chile está viviendo es eso, es la canalización hacia una vía institucional que la gente podrá decir, mire, en realidad quiero este cambio que se está proponiendo o no quiero este cambio que se está proponiendo. Sin embargo, y en este proceso que vivimos ahora, yo diría que en mi apreciación muy personal,
el país se ha polarizado a un extremo que no lo habíamos visto ni siquiera en el estallido social. Hoy día está más polarizado que nunca Chile. Y Chile se polariza sobre la base de la ignorancia, y eso es lo que a mí más me duele, porque está polarizado por información falsa que circula de manera demasiado fácil en algunos grupos extremos de izquierda y de derecha, que lo que buscan muchas veces es desinformar a la población. La verdad de las cosas es que aquí hay dos cosas que hay que dejar muy claras. Si se aprueba el texto constitucional, no va a pasar absolutamente nada. Chile entra, digamos, en un ciclo nuevo respecto de la consagración de algunos derechos fundamentales que no estaban consagrados en la Constitución de 1980, consagra todos los acuerdos internacionales que ha suscrito y los integra a la Constitución, lo cual evidentemente que nos pone en alguna medida como un país que respeta los acuerdos, y eso está muy bien. Y bueno, y tiene algo de poesía y seria. No hay más que eso. Yo me he leído a conciencia el texto, he estado en muchos seminarios, he hablado con muchos abogados constitucionalistas que son los expertos, y la verdad de las cosas es que me dicen, mira, este texto que está muy bien hecho, está muy estructurado jurídicamente, está bien, pero es un texto que no va a convertir a Chile en Alemania de la noche a la mañana, ni lo va a convertir en Cuba ni en Venezuela. La verdad es que no mueve mucho la aguja de lo que hay, y eso va a ser un problema probablemente para el gobierno de turno, que está muy por el apruebo, el día de mañana tener que explicarle a la gente, si gana la opción apruebo, de que bueno, nada de lo que estaban pensando iba a ocurrir, o que van a venir cambios, pero van a ser cambios más bien pequeños y que se van a ir dando en los años. Si pierde la opción y se queda la Constitución de 1980, bueno, tampoco pasa nada, o sea, seguimos en el camino que estamos, habrá que ver cómo se hacen las enmiendas a la Constitución antigua y de qué manera se va avanzando. Yo a lo que le tengo miedo es a una ilusión que se ha provocado y que yo diría que toma la mayoría del país. La mayoría del país hoy día da la impresión, por lo que las encuestas dicen, que desgraciadamente no son muy fiables, dicen que el texto de rechazarse hay que hacer una nueva Constitución. Y la verdad de las cosas es que yo, como pequeño empresario interesado en que las cosas funcionen, no quiero eso. Yo estoy por el apruebo, se lo digo, les transparento ¿cómo se llama? Mi voto, no tengo problema con eso. Pero de ganar el rechazo, no quiero otra Constitución. Como empresario, nos han movido demasiado el bote estos últimos 3 años. Y eso va a significar un proceso que va a seguir moviendo las cosas, y lo peor que nos puede pasar es que sigamos en una situación de incertidumbre, porque eso no alienta ni la inversión extranjera ni que nos preocupemos de los problemas que son centrales. Yo quisiera, y un poco, perdón por el contexto, pero estamos en este momento en una cuestión muy mediática en Chile, pero y un poco a dónde quiero enfocar una pregunta. Me parece que hay elementos hoy día que han entrado fuerte desde las redes sociales, desde la mentira, desde las fake news, que están afectando de manera importante el comportamiento cívico de las personas, y no sé cómo ves tú eso, cómo puede afectar, cómo está afectando, de qué manera se está manejando. Reinaldo, ¿te refieres allá a Chile? Sí. Mira, sin duda aquí digamos, lo que llega es también puesto de los dos lados. No hay ninguna posición como la que yo he escuchado, muy poco una posición moderada como la tuya. O sea, realmente, y yo me pongo también, yo trato de ponerme en una posición, siempre en una posición moderada, y aquí también trato de buscar una posición moderada donde no la existe. Aquí tú aquí tú tienes siempre los dos extremos, incluso vos abres los diarios y tú tienes el canal oficial, y también tienes aquí La Nación Más, donde prácticamente escuchas el extremo del otro lado, el extremo opositor, pero no alcanzas a encontrar ninguna posición en el medio, ninguna oferta, ninguna alternativa moderada y de centro que efectivamente te diga, señores, esta es una alternativa que le conviene a la gente. Yo creo que la ciudadanía está en el medio y a nadie le explica efectivamente qué es lo que conviene. Y le hacen poner a la gente de un lado o del otro. Y de Chile nos llega lo mismo. Yo de Chile tengo los que están, los de izquierda,
los nacionales y populares, que están encantados y están a favor, fanáticamente a favor de que salga la Constitución, la nueva Constitución, porque eso es terminar simplemente con la Constitución original, la Constitución de Pinochet, la Constitución del régimen, y bueno, y todo lo demás. Y por otro lado, vos tenés a los que no, a las grandes familias terratenientes tradicionales chilenas, que no pueden soportar esto porque piensan que se acaba el país. No encuentran ninguna voz como la tuya, como la que acabas y pasa lo mismo con los medios. O sea que esto es lo que se escucha. Entonces a nosotros nos llega esa es la imagen que nos llega de Chile. Perfecto. Perdón, Mauricio, muy breve. Yo soy muy peligroso. Hoy día la posición moderada en Chile es muy peligrosa y yo las veces me he abstenido de hacer opiniones en público precisamente por lo mismo, porque he recibido ataques brutales por tener una posición moderada. Pero te cuento, Reinaldo, en el caso de los empresarios, aquí un empresario que esté de acuerdo moderadamente, dice, no, yo prefiero, siempre va a estar vinculado con la corrupción. Si está de acuerdo con algo que esté vinculado con el gobierno, en este caso kirchnerista, va a estar pensando que está arreglado, que ha estado arreglado, que está haciendo negocios con el gobierno. Perfecto. Mauricio, estábamos hablando de ciudadanía y hablaste mucho de la cuestión pública de la ciudadanía, pero también la ciudadanía se ejerce, imagino, en el ámbito privado. ¿Y qué vasos comunicantes hay entre lo público y lo privado y qué equilibrio debe tener para que esa ciudadanía trabaje en los dos frentes? Mira, como yo te he dicho, el ciudadano común y corriente, primero, la Constitución establece, habla de habitantes, primero, habla de habitantes, y dentro de los habitantes, como género, dentro de los habitantes vos tenés ciudadanos y vos tenés extranjeros. Los extranjeros tienen los mismos derechos de los ciudadanos, salvo que, bueno, hay ciertas cosas que por supuesto que no las pueden hacer, tienen los derechos civiles, pero no tienen los derechos políticos. No pueden votar, por ejemplo, eso es una de las cosas más importantes. Ahora, y los ciudadanos tienen algunos derechos, por supuesto, tienen esos derechos civiles, tienen los derechos políticos y fundamentalmente tienen obligaciones. Nosotros, como ciudadanos, y a lo que yo me estaba refiriendo, es que cada una de las actuaciones, y yo llamo público, pero que no quiero hacer confundir lo público con lo estatal. Eso es una gran diferencia. A lo que yo hacía referencia, que muchas de las acciones que cada uno de nosotros hacemos en la vida cotidiana tienen influencia en lo público. Cuando nosotros salimos a la calle y tiramos un papel en la vía pública, eso ya tiene injerencia con lo público. Cuando nosotros, por ejemplo, chocamos y yo no arreglo un tema, o por ejemplo, ponele que yo no cumpla con un determinado contrato, y yo sea constante y permanentemente esté utilizando la fuerza, o tengo una empresa y constante y permanentemente esté despida a mis empleados y utilice el sistema judicial y no arregle las cosas como corresponde, yo lo que estoy haciendo, estoy engrosando y estoy utilizando el sistema público en este caso, porque estoy ampliando el espectro de las instituciones públicas para, en lugar de yo solucionar los problemas como los debería solucionar, y lo que hago es engroso todo, y estoy limitando y estoy achicando, en definitiva, todo ese amplio espectro de grandes libertades que yo peleé para tener, y en definitiva el presupuesto que tiene el Estado, que es limitado, en lugar de destinarlo a la educación y a la salud y temas preventivos, después el Estado lo que tiene que hacer
es destinar presupuesto a agrandar las estructuras, por ejemplo, del sistema judicial, a poner más cárceles, porque nosotros mismos, en definitiva, vos prendés la televisión y después, no, total, mandarle carta a documento, lo manda a juicio. Entonces el juez, en lugar de tener que estar preocupado por a lo mejor los asesinatos y estas cuestiones, tiene que estar preocupado porque Vicky Chipolitates subió a la cabina del piloto y ese juez tiene que resolver esa cuestión con la cuestión de una violación. Entonces, cada uno de nosotros en su vida cotidiana permanentemente está, sin darse cuenta, actuando e influyendo y tomando contra las consecuencias de sus actos sin darse cuenta. Sus actos tienen consecuencias en lo público y a lo mejor no se da cuenta que cree que es un acto que tiene solamente consecuencias privadas. Entonces la ciudadanía, el ejercicio de los valores y aprender, en definitiva, esa ética cívica ciudadana es fundamental a los efectos de tener esa conciencia. Estos no son absolutos. Por supuesto que acá no hay absolutos, ni blancos ni negros, sino que esto es una cuestión de grados. Las sociedades que mejor funcionan son aquellos que en esta ética cívica está más aprendida por la ciudadanía, y cuando esto resulta así, incluso las instituciones públicas son más resistentes, incluso hasta que vengan líderes populistas, tanto de izquierda y derecha, y pretendan imponer determinadas conductas. La ciudadanía y las instituciones funcionan mejor y resisten mejor a tratar de imponer estas conductas. Pero para eso se requiere previamente que la ciudadanía, la mayor parte de la ciudadanía, tenga una mejor educación en este tipo de valores y disposiciones cívicas. O sea, es una especie de círculo vicioso o círculo virtuoso. Es un tema cultural, ¿no? Perfecto. Clarísimo. Beto Weiner pidió la palabra. Aquí la tenés, Beto. ¿Me escuchás? Sí. Perfecto, sí, buenísimo. Sí, señor Mauricio, le quiero hacer una pregunta. Usted, o creí entender, durante su exposición, dijo que no le sorprendía los acontecimientos que estamos viviendo en forma contemporánea, que de alguna manera yo puedo entender que es un cuestionamiento a la justicia. Yo, que ya tengo varios años encima, recuerdo muchas cosas, pero desde el regreso de la democracia, que si bien hubo algunas alzadas de los cara pintadas que vivió el gobierno de Alfonsín y una parte de Menem en menor grado, jamás vi, ni me imaginé, y por eso me sorprendo, que haya un intento de romper el orden constitucional como el que estamos viviendo ahora. Y eso lo relaciono con la educación y digo, autoridades que gobiernan el país, desde intendentes, gobernadores, dirigentes, emiten juicios que demuestran que no conocen la Constitución, que es el elemento básico de una sociedad, que elimina y ordena las libertades. Por eso me sorprendo, porque acá hay dirigentes que hablan de cortar la Ruta 3 por tiempo indeterminado hasta que la Corte de Justicia de la Corte Suprema de la Nación renuncie, o que renuncien los jueces, o hay cosas que a mí, con 73 años sobre la espalda, realmente me vuelve a sorprender esta Argentina. Esa es la pregunta. Yo te digo, Alberto, te digo que no me sorprende porque yo estuve en el Poder Judicial, por lo menos estuve en el Poder Judicial de la ciudad, primero. A mí me tocó, dentro de las anécdotas, y tengo muchas anécdotas, me tocó despedir o hacerle juicio político a la primera jueza, la única jueza que se fue del Poder Judicial fue una mujer que se llama Rosa Parrilli, que insultó a una chica que trabajaba a la mujer esta, a la jueza esta, se le llevó el auto a la grúa y la grúa, el auto se lo pusieron en un estacionamiento abajo, creo que ahí cerca del obelisco, y esta mujer le dijo, vos sos una negrita, no sé qué le dijo a la chica, y le filmaron las cámaras, y esta mujer la sacamos esto fue en el año 2000, pero 2000. Si vos supieras lo que son los jueces y lo que
cómo les enseñamos y cómo financiamos la educación de los jueces. Te digo cómo financiamos, porque esto pasa en todos los, hasta en casa mismo también pasa, sucede en todos los partidos políticos, y no me sorprende esto porque todos forman parte de esto, y todos hoy en día, la educación incluso que se les da a los jueces y los funcionarios públicos que integran el Poder Judicial y el sistema, y la laxitud con la que funcionan, y las teorías, ¿entendés? Y las teorías que tienen muchos de los docentes que dan clases, que entienden, que todavía tienen los zafaronianos, que entienden que no hay que cumplir las normas, porque en definitiva la única vez que nos han hecho cumplir las normas fueron redactadas por gente que no les dimos. Por ejemplo, la Constitución fue redactada por una minoría de gente donde nosotros, el pueblo, no fue todo el pueblo en la que participó. Fueron minorías que redactaron la Constitución, que no estaban representados gran parte, ni los esclavos, ni los negros. Te estoy diciendo gente que da clase a los jueces ahora, y que entonces dicen que la Constitución y las normas hasta pueden ser pasadas por alto o pueden ser reinterpretadas de esta forma. Entonces no me extraña para nada que el presidente o la vicepresidenta digan lo que digan, o que este hombre del IAC vaya a cortar la ruta 3 sin ningún problema, y que nadie. No me extraña para nada. O sea, las cosas han cambiado en los últimos 30 años. Entonces es gravísimo, pero por eso te quiero decir que aquellos principios que uno cree, como la libertad que hablaba Mariano, y la interpretación de la justicia, que uno quería que estaba grabado, esos principios grabados a fuego, republicanos o democráticos de la Constitución del 53, no existen más. Entonces, mientras desde el punto de vista teórico y doctrinario hay todo un sector que se ha ocupado y preocupado por redactar un nuevo sostén doctrinario para nuevas interpretaciones, nosotros simplemente con los carteles y salir a la calle reclamando justicia y reclamando la defensa de los valores, y cuando llegás al poder corres a toda esa gente, eso no sirve más. Hay que reescribir, hay que volver a escribir nueva gente que vuelva a escribir y que vuelva a enseñar a la juventud, porque esta gente ha tomado las universidades, ha tomado las escuelas, ha reescrito la historia. Entonces, y esto es lo que sucede mientras ustedes trabajan y mientras nosotros estamos haciendo lo que hacemos, esta gente ha ocupado y ha tomado todos los lugares, y nosotros no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta, y creemos todavía, y a nivel político, que tenemos que ir a buscar inversiones afuera, y solamente es suficiente con traer inversiones y traer inversores y construir. Esto es un poco lo que yo te digo, o lo que yo decía antes, con los gobiernos liberales. Creen que todavía el derrame, con el derrame y esto es suficiente. No, lo que está podrido es lo que está abajo de la superficie, que son las instituciones públicas. Lo que en un edificio de propiedad horizontal son las partes comunes del edificio, en una república lo que está abajo son las instituciones, es la justicia, es la educación. Entonces, si yo compro un edificio, compro un departamento y le hago la cocina nuevo y le hago los baños a nuevo y creo que está todo bien y no me preocupo por cómo están los cimientos, y voy afuera y digo, che, venite a invertir acá, y te muestro la foto del edificio, este es mi departamento, y afuera me dice, che, está buenísimo, pero cuando hacen la consulta a un ingeniero y dice, che, vamos a ver cómo están, cómo está el edificio, no, está todo podrido abajo. Entonces el departamento no se lo vendo a nadie va a venir a invertir acá si los muros maestros y todo eso está podrido,
y acá lo que está podrido son las instituciones. Entonces, entonces por más, o sea, todas nuestras construcciones privadas, todo ese trabajo que están haciendo enorme, que están haciendo ustedes, depende de un hilo, igual que igual que todo lo que cada uno de nosotros hacemos en cada uno de nuestro trabajo particular, porque todo lo que está abajo de todo eso, estamos construyendo sobre arena movediza. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Y no hay nadie que lo diga. Todos los políticos y todo, lo único que les preocupa es ganar la elección y pasar los 4 años, y siga y siga. Mauricio, ese es el problema. ayer viste que se produjo un fenómeno, un chico de Pampa del Infierno en Chaco que Lo se vi. plantó y le habló directamente a Capitanich. Esas pequeñas semillas que seguramente hay miles en el país. ¿Ves un punto de esperanza en esa nueva generación? Lo veo. Pero la oposición, de la cual yo no formo parte, lo que normalmente hace es lo coopta para conseguir unos votos, pero después cuando llegan, hacemos lo mismo. O sea, volvemos a hacer lo mismo. Cuando vos vas y hablamos de estos temas, a la gente estas cosas de las que nosotros hablamos no vende. No vende porque te obliga a cambiar vos mismo. A ver, ¿cómo actuás vos en el día a día? Vos que sos empresario, ¿entendés? Vos que sos empresario y vos te obliga a levantarte a las 7 de la mañana. Es mucho más fácil, siendo vos empresario, sos amigo de alguno de los que hacen las licitaciones. Es mucho más fácil hacer lo mismo, ¿entendés? Entonces eso te obliga, sí, Mariano, te obliga a reverte vos. A nadie le gusta que te apunten con el dedo, ¿entendés? Entonces, esto no vende esto que estamos hablando. Bien, le vamos a dar la palabra a Mariano Vinograd, que pidió la palabra y ahora ya está ubicado. Dale, Mariano. Mariano. Tratando de descifrar lo que Mauricio nos dice en tono antropoceno, que yo diría que es un espacio de ¿Hola? Sí, lo digo a mí, lo que digo a medias, como ustedes verán. Lo que oímos, lo que yo oigo de lo que Mauricio dice, en fin, a pesar de que soy un verdulero, yo sé que uno lo que oye tiene que ver con quién es uno, y probablemente lo que Mariano está oyendo de Mauricio no es exactamente lo que cualquier otro de los contertulios está oyendo, porque yo soy yo. Sí. Ahora, en fin, Antropoceno es un espacio de resiliencia. Entonces, yo creo que Mauricio está haciendo una autocrítica a Juntos por el Cambio, en el sentido de que él ha sido parte de ese gobierno y no han logrado revisar algunos de estos aspectos de descomposición, de desorden, de atraso institucional. Ahora, estoy oyendo también una cosa un poco apocalíptica que me subleva un poco, porque la idea de que está todo podrido y que nuestro trabajo pende de un hilo y no sirve para nada, es una idea que es muy desmotivadora. Yo quisiera oír un mensaje más motivador. En fin, si habemos 26 ciudadanos que estamos un día jueves a las 8 de la noche oyendo este chat, seguramente debe haber miles de otros grupos haciendo lo mismo en este momento, y entonces yo no suscribiría a esta idea apocalíptica de que somos una ciudadanía inerme, que no sabe nada, que no ejercita sus derechos y que está sujeta a los arbitrios de una casta, un mensaje que, en fin, no termino de entender muy bien si es tipo Milei. En fin, quisiera una versión un poco menos apocalíptica, por favor, Mauricio, lo dejo en tus manos. Buenísimo, y después se suma María Bermúdez. Dale, Mauricio. Gracias, Mariano, gracias. Bueno, dicho esto, a mí me gusta, digamos, me gusta generar un poco de llamar la atención. Me gusta llamar la atención para romper el hielo y para sacarnos a nosotros también del lugar donde quizás siempre estamos. Y yo he visto también, así como dije lo que dije al comienzo, de estar encantado por estar en un grupo que a mí me saca
del mundo donde yo estoy. Yo lo que dije al principio era que yo he salido del mundo donde yo estaba, donde yo no estaba acostumbrado a estar en grupos de gente que es distinta a mí, ¿eh? No que ustedes no fueran de otra forma, sino que yo no estaba acostumbrado a estar en grupos así. Así que eso lo aclaro ahora. Y después, pero para sacar también, sacar a la gente digamos, también a veces de los micros silos, ¿no? A veces, y yo creo que lo he logrado un poco, por lo menos así por el comentario de Mariano. Me parece que, y me gusta que me haya dicho eso, y me gusta que haya dicho Mariano. Dicho esto, ahora, yo creo que cada uno en su espacio, y esto sí, ahora sí lo digo en serio, porque no soy apocalíptico para nada, pero sí creo que la tarea de cada uno, en realidad, en serio, ahora lo digo, es sí pensar, sí darnos cuenta de que podemos hacer un poquito más, nosotros, cada uno de nosotros vinculado con, digamos, con nuestro actuar y en lo vinculado a lo público, ¿no? A la construcción de ese espacio público, y que está vinculado con trabajar con el otro. Y yo creo que acá, por lo que he escuchado y por lo que he visto, todos ustedes en general tienden a trabajar ese trabajo en conjunto, y esto me parece muy bueno y saludable por parte de ustedes. Es primero compartir lo que hacen, y eso está muy bueno de este espacio y de la gente. Veo cómo trabajan ustedes en compartir, que yo no lo veo en muchos otros espacios. O sea, el trabajar en compartir las experiencias, en sumar, eso me parece fundamental, y eso es una cosa que yo la aliento, que no lo veo en otros espacios, y el trabajar en conjunto, ¿no? En compartir amablemente y en compartir las experiencias, en decirle al otro. Esa es una forma de ir sacando estas cosas y ir mejorando, ¿no? En cuanto tengamos nosotros, en la persona que tenemos al lado, o en el grupo de gente que tenemos al lado, que siempre tenemos a alguien al que vemos que nosotros, estoy hablando del ejercicio de los valores, ¿no? De esos valores que hablamos, de los valores de la justicia, de hacer y dar a cada uno lo que corresponde, ¿no? Básicamente me parece que es uno de los valores más importantes, de poder irlos ejercitando con las personas que tenemos a nuestro alrededor, ir nosotros mismos formando y educando en esos valores, en ese ejercicio de la justicia cotidiana, que creo que es uno de los valores más importantes. Creo que de esta forma nosotros vamos a poder y seguramente podemos ir mejorando en el entorno que tenemos más cercano. Esa es una de las formas en las que yo por lo menos trato de ir mejorando día a día, y bueno, y estos problemas a los que refiere Mariano y con los que yo me he encontrado en el trabajo cotidiano, he tratado trato permanentemente de buscar gente con la que pueda ir armando estos pequeños grupos y equipos de trabajo, y de mejorar un poco esta calidad institucional de cualquiera de los lugares donde uno va estando, ¿no? O sea, ir charlando este tipo de cosas también, y así ir mejorando. Y por supuesto que encontramos, y hay gente buena, y así se va mejorando. Y en el caso de Juntos por el Cambio, es un ejercicio cotidiano de las cosas, y la política no es fácil, es complicada, tiene sus cosas, pero también hay gente buena, hay todo lo que yo dije, pero también hay grupos de gente donde nosotros estamos tratando permanentemente también de ejercitar estas cosas de las que estamos hablando. Entonces, a lo que yo voy, y el mensaje que les quiero transmitir es que tenemos que salir también. O sea, no solamente se trata de lo que hacemos todos los días, sino del involucramiento en esa construcción de lo público, que no se trata solamente de los otros, ¿no? De que siempre son esos otros los que son los malos y lo que hacen, sino que nosotros también, como ciudadanos, eso que dice Mariano, donde yo lo veo muy activo y muy resiliente, tenemos que convencer a los demás que tenemos que dar esa pelea cotidiana y ese involucramiento del lugar donde estemos, que hace falta. O sea, nos hacemos falta a nosotros mismos, porque nosotros somos el sistema político, desde el lugar donde estemos. Entonces, eso es básicamente la contestación a lo de Mariano, que lo tomo lo que me dice
y estoy de acuerdo con él y quiero dar un mensaje, bueno, para terminar el mensaje. Muy bien, mientras Mauricio corregís un poquito tu audio porque te estás tapando con la mano, Ah, ahí te estoy escuchamos tapando, mejor. sí. Sí, sí, sí. Tenemos aquí en la sala a María Bernardes que nos sigue hace mucho tiempo, está en Mar del Plata y nos va a pedir la palabra en este momento. María, adelante. A ver si sacas tu micrófono y te escuchamos. Está silenciada María, a ver. Ahí Ahí está. está. Perfecto. Bueno, muchas gracias por recibirme. Los sigo siempre. No puedo estar presente los jueves porque se supone que tengo que estar con alumnos, pero no ha venido un solo estudiante, estoy en mi aula de clases. Qué bien. Y sé que nos seguís por las redes también, así que... Los sigo en las redes constantemente y los leo. Aparte, bueno, respeto mucho al grupo porque tiene mucho respeto y de opiniones diferentes. Al respecto de la exposición de Mauricio, coincido en que hay que realizar un cambio cultural y que de alguna forma estamos perdiendo la batalla cultural con respecto a la construcción de ciudadanía y en la constitución del ciudadano tal como lo declara nuestra constitución del 53 y renovada en la reforma del 94, que si bien podía ser renovada en algún momento, no sería, a mi criterio, conveniente tocarla en estas épocas donde tenemos una falta de respeto a las instituciones democráticas y una calidad de dirigentes no acorde a las circunstancias, sobre todo en los partidos de origen populista. Qué pena que se fue la cara de Mauricio porque me gustaría ver sus gestos. Bueno, de repente nosotros estamos pensando que tenemos que saber diferenciar muy bien lo que es una constitución liberal de lo que es un Estado neoliberal. Y de ahí viene la confusión, y la otra confusión importante que se suscita, no solamente en las aulas, sino en los medios masivos de comunicación, es saber explicar, tener gente idónea en la explicación de estos valores conceptuales que nos constituyen. Nosotros sabemos muy bien que se está actuando tal cual dijo Mauricio en muchos institutos superiores de formación docente, en muchos claustros universitarios, en el modelo zaffaroniano o en otro tipo de modelos que por ahí no son tan acordes a los que nosotros por ahí respaldaríamos o adheriríamos en nuestros valores. Ahora, con respecto a la libertad de cátedra, lo que es necesario que haya varias cátedras donde el alumno, como teníamos antes en las universidades, y tengo 65 años, pasé por varias carreras en 3 universidades nacionales diferentes, podíamos elegir los alumnos cátedra, pero también darnos el lujo de escuchar a personas que piensan completamente diferente a lo que piensa uno. ¿Por qué? No hay cosa mejor para un ciudadano que tiene que vivir bajo el mismo paraguas conceptual y patria de nuestro país que saber qué es lo que piensa el otro, no solamente para poder llegar a diálogos y consensos, sino en el caso extremo saber qué es lo que piensa mi enemigo. Porque muchas veces estas personas que se supone que son nuestros hermanos, nuestros cohabitantes, nuestros hermanos en la patria, a veces se constituyen en lugar de adversarios en enemigos políticos. Estamos entrando en una época donde la violencia política se está haciendo cada vez más importante y está invadiendo no solamente las redes sociales, sino las aulas, las calles, los movimientos políticos. Hoy tuvimos en Mar del Plata 800 millones de cortes con respecto a la protesta por el boleto estudiantil, con respecto a los reclamos de edificios para escuelas, y todos organizados por movimientos de extrema izquierda. Los movimientos peronistas o ultra K no están en este momento en la calle, están preparándose quizás para otra cosa, y a eso hay que estar muy atentos, sobre todo en circunstancias donde la expresidenta, ahora vicepresidenta, está haciendo creer a la ciudadanía que ya está condenada cuando no lo está. Y eso nos va a traer muchísimos problemas. Hay muchos comentarios, inclusive en gente muy, muy inteligente y con mucha formación y con mucho contacto en la calle, de que hay mucha gente enfervorizada, fanática y armada. Nosotros no queremos bajo ningún punto de vista que volvamos a revivir las cosas que vivimos en los 70.
tengo 65 años, sé muy bien qué es lo que ha pasado y tengo mucha memoria desde los 5 años de lo que ha pasado en este país. Yo agradezco a este espacio donde aprendo constantemente de los productores ruralistas, tengo una formación también ruralista porque trabajé más de 15 años en un instituto agropecuario en San Miguel del Monte, no soy de Mar del Plata, vine en Mar del Plata en 1990, pero nací en la capital federal y he pasado por todo el país haciendo trabajos de investigación con grupos que tienen que ver con la investigación en ciencias sociales y sobre todo con la producción. Tengamos mucho cuidado en lo que decimos, lo que escuchamos, cómo lo interpretamos, pero tenemos que saber muy bien que para ganar una batalla cultural hay que proponérselo. Esta batalla cultural no la perdimos en la década acá, la perdimos después de que en el 83, gracias al doctor Alfonsín, que impuso todo un estilo de apertura democrática en las libertades, hubo una generación, y dos también, que sufrimos mucha represión y que consideraron que había que darles más libertad a los jóvenes, que ahora son los padres de nuestros nietos. Y eso también tiene mucha influencia, no solamente en lo que pasa en los claustros y en la escuela. Le puedo asegurar que hay muchos docentes que no saben nada de la Constitución Nacional, y menos de lo que es la construcción de ciudadanía. Por eso siempre tenemos que remitir a los valores de los que se nos dijo en la Revolución Francesa y de ahí para atrás. A lo que yo también digo que tenemos que respetar todos los modelos de ideas, pero respetar por sobre todo nuestra Constitución Nacional, que nace de una idea totalmente liberal. Y así debería seguir siendo, y ojalá que nunca caigamos en constituciones de tipo autoritarias. Gracias, bueno, disculpen María, que hablé tanto. Gracias. No, gracias María. Vamos a ir cerrando este ciclo. Mauricio, si querés decir algo, tengo a Daniel Aguilera, que seguramente algo nos va a querer comentar antes de poder hacer las últimas palabras. Dani, te escuchamos. Me hizo mucho ruido lo que dijo sobre las instituciones, sobre la escuela pública, ya que soy docente en una escuela pública. Y la pregunta, lo voy a hacer cortito, la pregunta sería algunas ideas de cómo construir un ciudadano hoy, ya que los valores se perdieron por completo. Tenemos 3 generaciones que no supieron trabajar, no supieron saber de dónde sacar su medio económico para la vida, y hoy la escuela pública, y trabajo en una de ellas, en especial donde tenemos un cordón de alumnos muy marginales. ¿Cuáles serían algunas de las ideas de construir al ciudadano hoy en las escuelas públicas? Algo pequeño, ya que comparto lo que decía María de la educación que viene de los docentes nuevos. Les falta mucho hilo, sin dañar a nadie, por si hay algún joven que está escuchando. Y sí, está muy politizada la escuela, o sea, la escuela pública está arrasada por... yo soy respetuoso de mis compañeros, ya que trabajo en una escuela pública, y bueno, los valores se perdieron, y hoy la educación pública casi está haciendo una contención social muy grande, tanto como ciudadano como alimentaria. No sé si fui claro en la pregunta. Gracias. Gracias, Daniel. Mauricio. Primero, María, pues yo te quiero también dar... ¿Vos querés contestarle algo? Yo después te contesto yo, pero ¿vos querés decirle alguna cosa? Ya que... No, te agradezco porque aparte estaba tratando de escuchar al colega. Yo creo mucho en la educación pública. Yo soy una hija de la educación pública y he estado mucho en la calle, en todos los grupos sociales. Hasta he trabajado con los bichis en el Chaco y sé qué es lo que le pasa a los sujetos de nuestro país. Pero si nosotros no tomamos una conducta proactiva en hablar de estas cosas en forma clara, pero utilizando las herramientas que nos da esta época que tienen que ver con la comunicación, no, vamos a fracasar, porque a veces nuestro lenguaje está muy lejos del lenguaje de lo que se necesita para convencer a las personas de que hay un camino equivocado con respecto a la construcción de valores. Yo no creo que estén todos los valores perdidos. Yo creo que cuando uno los hace notar, los jóvenes
y aún los docentes jóvenes los comprenden, pero tenemos que utilizar las nuevas herramientas para que ellos vuelvan a comprenderlo y vuelvan a reflexionar sobre esos valores que nosotros consideramos en alguna parte perdidos. En algún lado están, como dijo Mariano Winograd, en algún lugar están grabados a fuego, y esos lugares tenemos que ir a escarbar, a buscar, a resucitar esos valores que estuvieron grabados a fuego y que siguen estando grabados a fuego. Entonces utilicemos las herramientas nuevas de la comunicación y cuál es el discurso que tenemos que dar para batallar en un cambio cultural en forma favorable para construir el futuro. El futuro se construye hoy, en el presente. Ya estamos bastante cansados de andar discutiendo sobre el pasado que ha sido nefasto en muchos de los aspectos, pero tenemos que rescatar los aspectos positivos para construir el presente de hoy, planificar para ver qué futuro podemos llegar a tener. Si no, no hay futuro. Disculpen, tanto a qué hablo. Bueno, Gracias, Daniel, escúchame. Yo te puedo dar después, dos minutos o en un minuto. Yendo a lo concreto, existen varias, vos podés fijarte o buscar todas las provincias. Hoy digamos, la educación y la formación, incluso la formación en ciudadanía, está delegada, por supuesto, en las provincias, y todas las provincias tienen sus programas vinculados tanto en la educación inicial como en la educación secundaria, cómo están educando en ciudadanía, lo tenés en las provincias, por supuesto no en la forma en como yo te lo estoy contando, ¿no? Porque está muy vinculado incluso las provincias, cada una depende del color político que tienen, entonces te enseñan de una forma o de otra, ese es otro grave problema, no hay una ética cívica de mínimos que respondan a estos valores constitucionales, sino que cada uno te enseñan, vos tenés la provincia de Buenos Aires, la currícula es nacional y popular, es terrible. Y las otras provincias, bueno, cada una depende del color político de quién sea el gobernador. Eso es lo que es, eso es lo que no puede ser. Pero de todas formas, incluso yo mismo he redactado una para cambiar la currícula de la provincia de Buenos Aires en la materia de construcción y ciudadanía, pero bueno, no la pudimos sacar en su momento. Pero lo que te quiero decir es, existe, si vos te buscás, podés ver en todas las provincias alguna que se asemeje o que te resulte interesante a vos. De todas formas, si vos te querés comunicar conmigo, yo te puedo ayudar para buscar a vos en lo que te convenga. Si le pedís a Javier el contacto mío y yo te puedo dar una mano en esto. excelente. Así que no hay ningún problema, contactate conmigo, yo te doy una mano. Mauricio, se nos está acabando el tiempo, así que te pediría en todo caso alguna reflexión, algún comentario Dale. final y después cerramos esta reunión, si te parece. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por lo menos por la atención de los que estuvieron aquí y gracias sobre todo por los comentarios de todos. Creo que en materia de ciudadanía tenemos mucho para hacer. Creo que está en nosotros, en el desarrollo de los habitantes y en el desarrollo de esta construcción del sistema político, democrático, republicano, de base liberal. Tenemos mucho para hacer, muchísimo para hacer, y lo tenemos que yo no diría defender, sino que lo tenemos que construir, que seguir construyendo cada vez con mayor fuerza, lo cual requiere un doble esfuerzo por parte de cada uno de nosotros, que somos actores de esa construcción. Ya no es el otro, no tenemos que esperar y tenemos que participar más, porque un poco el objetivo de esta charla era mostrar que nos necesitamos a nosotros mismos y somos nosotros los actores del sistema político. ¿De qué forma? Bueno, primero teniendo la noción de que el sistema político somos nosotros, somos los ciudadanos, y yo creo que necesitamos ser educados en esto, porque se requiere sobre todo esta disposición hacia esta formación en valores y esta disposición además para por ejemplo, esa formación en el carácter hacia el diálogo, hacia la forma de concepto, hacia la búsqueda de consensos, pero no para callar la pluralidad de voces, que esa es un poco la crítica que siempre se hace a este tipo
a la democracia, a las formas liberales, un poco eso es lo que decía María, nunca callar la pluralidad de voces. Así que simplemente con esto los dejo. Muchas gracias también al comentario de Mariano, porque está muy bueno, y agradecerlos y nos vemos en la próxima. Gracias, Javier, entonces, y a todos ustedes. Los agradecidos somos nosotros. Queremos decirte que estamos muy contentos de haberte recibido, que ha sido una noche muy especial, muy variada, y que muchos de los expositores que han participado en la reunión la han enriquecido enormemente. Así que, señoras, señores, solamente un aplauso. Agradecerte, Mauricio. Te contamos aquí con nosotros en las próximas reuniones. Abrazo desde Chile, amigos. Un gran abrazo. Hay polenta en Argentina. Gracias. Viva Argentina. Gracias. Bueno, amigos, llegamos al Un abrazo a final. todos, gracias. Gracias a todos. Nos vemos dentro de 7 días. No, miento. Martes que viene vamos a hacer una edición especial. Así que la semana que viene hacemos martes y jueves. Y nos encontramos aquí en esto que se ha dado por llamar Antropoceno. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno.